Prensa con Gustavo Alegret. Decisivo fin de semana en España. ¿Quién ganará las elecciones generales? ¿Puede Putin ser realmente un puente entre Estados Unidos y Corea del Norte para avanzar en la desnuclearización? Y China presenta su iniciativa del cinturón y ruta de la seda. ¿Qué impacto tendrá en el comercio internacional? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Cuenta regresiva en España para esas elecciones generales que se van a producir este próximo domingo. Unas elecciones que tienen un panorama muy abierto. No se sabe si van a poder sumar los tres grupos de derecha, que son el Partido Popular, de centro-derecha, Ciudadanos, y la nueva figura que está emergiendo en las encuestas y que todavía no tiene representación parlamentaria en las Cortes Generales, el partido de Vox, que algunos califican de ultraderecha. Y por la izquierda, el partido que parece que va a llevarse más votos, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que buscaría volver a la Moncloa, porque ha sido el presidente del gobierno en los últimos meses, después de haber llegado a ella, al palacio donde está el presidente del gobierno de España, de una moción de censura que le tomó el relevo después de sacar a Mariano Rajoy del Partido Popular. Los socialistas podrían obtener la mayoría, pero no la suficiente para gobernar y tendrían que buscar pactos con la izquierda de Podemos y también los nacionalistas, que pueden ser los vascos o los independentistas catalanes. Una campaña electoral, Alfonso, que hoy llega a su punto final. Mañana jornada de reflexión en la que no está permitido publicar ni encuestas ni hacer campaña política. Y el domingo los españoles acudirán a las urnas para elegir a sus representantes. ¿Qué previsión tienes? No, lo que se prevé es un suspense absoluto como no se ha visto en mucho tiempo en las elecciones en España. Las encuestas, que como bien dices ya no se pueden publicar y mañana será la jornada de reflexión, hablan de que 4 de cada 10 votantes están indecisos. Si atendemos a que las encuestas o los sondeos planean un escenario muy apretado, estos 4 de 10 votantes indecisos son los que decantarán la balanza. Como bien decías, hay varios elementos sorprendentes y novedosos. La irrupción de la ultraderecha de Vox. Sería la primera vez que un partido de ultraderecha llega al Congreso desde 1982 en España. La polarización que hemos visto en esta campaña, acusaciones de un lado y de otro, la fragmentación de la derecha, algo que desde décadas atrás no se veía. Vemos ahora 3 partidos, Ciudadanos, el Partido Popular y Vox. Y en la izquierda, como Pedro Sánchez, una figura que parecía casi hace un año moribunda, se ha despertado casi como el ave fénix y tiene todas las papeletas para ser la candidatura más votada. Otra cosa será la capacidad que tenga para gobernar y las alianzas que deba trazar como tú bien comentabas, los nacionalistas, la izquierda de Podemos, etc. Alfonso Fernández es periodista, corresponsal en Washington de la agencia EFE. Les pido disculpas porque hemos entrado directo en materia y he olvidado hacer la ronda de presentaciones. Ustedes, los habituales de este programa, los conocen, pero permítame también presentar a quienes también nos acompañan, además de Alfonso. Está Emilio Viano, es profesor de Derecho Constitucional de la American University, aquí en la capital. Profesor Viano, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por invitarme. Y con Alejandro Tarre, que es periodista venezolano, es colaborador de diversos medios de comunicación, fundamentalmente de El País, y consultor de multilaterales, de organismos multilaterales. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué esperas de estas elecciones, Alejandro? Sí, bueno, yo creo que además del factor de los indecisos, ¿no? que hace prever un resultado, hace difícil prever un resultado, también está el hecho de que el tercer, cuarto y quinto lugar, o sea, están muy cerrados en las encuestas, es decir, Ciudadanos y Podemos están muy cerca y Podemos y Vox también están relativamente cerca, ¿no? Cuando tienes a 4 de cada 10 que todavía no ha tomado la decisión, eso hace del escenario es decir, altamente incierto, ¿no? Yo sí creo que hay 3 escenarios, ¿no? El primero, el que mencionaste, que yo creo que es el más probable, ¿no? De que los socialistas obtengan el mayor porcentaje del voto, ¿no? Como parece que va a ser el caso, ¿no? Y bueno, ellos formen una coalición de izquierda. Por supuesto, con Unidas Podemos, pero también con uno de los partidos regionales, catalanes o vascos, ¿no?
El otro es una coalición de derecha, ¿no? Que yo veo algo menos probable, ¿no? Principalmente porque los socialistas tienen más votos, ¿no? Y también la dificultad de formar una coalición con Vox. Y el otro escenario es el que la fragmentación sea tal que sea difícil conformar un gobierno, pues, ¿no? Que yo creo que es el segundo más probable, ¿no? No sé qué opina el profesor Villano. Sí, hay una combinación, profesor, que el mismo The Economist criticó con dureza, y es la de que Ciudadanos, que es un partido que tiene su alma partida, aunque ha preferido que brille más la parte nacionalista española y no la de el liberalismo que lo caracteriza en sus políticas. Dice el The Economist que cometió un error Albert Rivera al cerrar la puerta, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, al acuerdo con el Partido Socialista. El The Economist cree que la suma de Ciudadanos más el Partido Socialista daría estabilidad a la política española y sus políticas podrían contribuir al crecimiento, pero Rivera insiste en que él no va a pactar con los socialistas, y así lo ha dejado por escrito, me parece. Bueno, sí, claro. Lo que es sorpresivo es ver The Economist, The Financial Times, hablar con aprobación de un partido socialista, por ejemplo, en el sentido que no es lo que normalmente uno espera de publicaciones muy capitalistas. Pero, profesor, la izquierda europea es más socialdemócrata que izquierda en el sentido que se interpreta en el continente americano, ¿no? Claro, claro. Pero lo que nos sorprende, nos demuestra los grandes cambios casi a nivel universal, al mínimo en el mundo occidental, es, digamos, la derecha ascendente en España, el ultranacionalismo, que normalmente aún no había atingido a España, mientras que florece en la Europa oriental y mismo en Italia. Y esto nos demuestra que hay cambios enormes que están ocurriendo. Yo pienso, nos recuerda lo que pasó hace 100 años, cuando se fundó en 1919 el Partido Fascista en Italia, que respondía, digamos, en la Europa del Sur a los grandes cambios de la industrialización y de todo, digamos, la migración de campesinos a la ciudad, y también el cambio de relaciones de poder entre latifundistas y terratenientes y sus peones, y al contrario ahora la relación entre el industrialista y sus obreros. Y lo que estamos pasando ahora es un poco parecido, me parece, en el sentido que no es más industrialización, claro, es la postindustrialización, particularmente la automatización, la inteligencia artificial, el Internet, todo lo que se refiere, digamos, a un cambio enorme en la manera en la cual vivimos, en la cual trabajamos. Y es una reacción aquí en Estados Unidos, claro, porque hay evidentemente mucha gente que pierde su empleo, mucha gente que pierde un buen salario, lo paga mucho menos, etcétera, etcétera. Sí, además de lo que mencionaba el profesor, yo creo que hay que ver que la ola, digamos, de populismo nacionalista en Europa parece que finalmente llega a España, ¿no? Llevábamos años analizando esta ola dentro de la Unión Europea, con situaciones en Francia como Le Pen, en el Reino Unido con el Brexit, etcétera, pero España parecía que era inmune a esta cuestión, ¿no? Ahora lo que parece confirmarse ya no es si van a tener representación en el Congreso este partido de Vox, sino cuál va a ser la magnitud que tenga. En mi opinión, Vox es más un partido populista casi que de ultraderecha, porque gran parte de sus planteamientos no tiene una gran sustancia, ¿no? Se basa más en una cuestión identitaria, hablan de lo que somos o de la historia de España, pero no tienen una serie de planes muy definidos desde el punto de vista económico, fiscal, de política exterior. Lo que me parece importante también de subrayar es el despertarse de las mujeres en España. Como tenemos aquí en Estados Unidos el Me Too, el movimiento Me Too, me parece que en España también hay bastante interés por las mujeres de afirmarse más, de tener más libertad, de más equidad y más peso político. Si vemos, hay muy pocas mujeres en posiciones de liderazgo en España, y mismo se dice en el campo, en zonas rurales muy alejadas de las grandes ciudades, las mujeres se están organizando, diciendo, podemos nosotros también ir al bar, por ejemplo, en el sentido que no es porque no puedan, pero porque no lo hacen ni lo piensan. Pero ahora dicen, nosotros también tendríamos que vivir más.
Y me parece que esto es algo que, como aquí en Estados Unidos, subraya otro cambio político que podría influir mucho sobre el resultado de las elecciones. Sí, bueno, hay algo que yo creo que el gran titular de las elecciones es la fragmentación, ¿no? Y que sí es una tendencia en Europa, es decir, una situación de crisis que lleva a un porcentaje alto de los votantes a preferir a partidos que no son los grandes partidos tradicionales, pues, ¿no? Y eso a su vez lleva un retardo en la conformación de gobierno, ¿no? Eso es algo que hemos visto en Italia, en Suecia, en Estonia, en Alemania, ¿no? Y bueno, es algo también que, es decir, a mí todavía me impresiona, ¿no? Siendo no español, viendo la situación desde afuera, como un sistema donde habían dos partidos que dominaron la política española por 4 décadas, ¿no? Dos partidos irrumpen, ¿no? Y fragmentan el escenario político, ¿no? Y ahora uno más, es decir, donde uno no pensaba que había más espacio para más nadie, un partido que tenía el 0,2% en 2016, ahorita tiene 10%, ¿no? En este escenario ya colmado, ¿no? Eso a mí me parece algo inusual, pero que bueno, que en Europa se está haciendo cada vez más usual. No, y otra cosa en España es que cuando recordemos que esta irrupción o cuando se empieza a resquebrajar el bipartidismo es a raíz de la crisis económica, ¿no? Que irrumpen Ciudadanos por el lado liberal, como decía Gustavo, y Podemos por el lado más a la izquierda, digamos, del Partido Socialista. Pero todos los análisis de los últimos años se llegaba a hablar de que estos partidos iban a acabar con la vieja política, y lo que hemos visto ahora, curiosamente, es un escenario mucho más complejo en el que la vieja política no acaba de morir, pero la nueva política, estos nuevos partidos, tampoco son capaces de rellenar ese hueco. Entonces el espacio ahora es mucho más complejo, de piezas móviles a los que se añaden pues, las cuestiones que en España han sido características desde la llegada a la democracia, que es la importancia de los partidos nacionalistas, tanto vascos como catalanes, ¿no? Pero desde otro punto de vista, subraya también la creciente dificultad de gobernar en nuestras antiguas democracias, porque lo vemos en Italia, lo vemos en otras partes de Europa, y lo vemos mismo en Israel, por ejemplo, donde hay 20, 25, 30 partidos. Vale decir que hay una fragmentación enorme del espectro político y frecuentemente es una pequeña minoría que al final gobierna el país. Me recuerdo una vez cuando había un partido muy radical comunista en Italia con apenas menos de 10 diputados, pero el partido dominante los necesitaba para tener el gobierno. Eran ellos que dictaban prácticamente la política del gobierno italiano, menos de 10 diputados. ¿Es esto lo que podría pasar aquí también? Está creciendo mucho en nuestras antiguas democracias, lo que debería ser preocupante, porque al final, como ya dije, una pequeña minoría de la cual necesita el partido más grande para poder formar una coalición, puede dictaminar lo que van a hacer si no se retiran, el gobierno cae y hay completo desorden político. Antes de cerrar el capítulo de las elecciones en España, que el lunes la volveremos a comentar sin duda, Alfonso, sin duda también en esta campaña electoral la cuestión catalana ha formado parte de los debates, siendo una cuestión que para muchos ha sido fundamental. No se habla, y hay gente que lo echa en falta, de las políticas educativas, de las políticas sociales, de las políticas europeas, de infraestructuras, de pensiones, cuestiones que forman parte del día a día. Y la cuestión catalana, el eje nacional independentista, españolista, ha centrado toda la campaña. ¿Estas elecciones pueden ser la salida para que se reencarrile la conversación en ese conflicto, en esa cuestión catalana? Dependerá del resultado. Lo que yo creo, y discrepo un poco contigo en este aspecto, es que viendo los debates, por ejemplo, esta semana, el tema catalán, que en el último año había sido el eje fundamental en torno al cual giraban todos los análisis, en los debates acabó siendo uno de los apartados a discutir, y sí que se empezó a comentar un poco estas cuestiones más de calado económico, fiscal, etcétera. Pero desde luego el tema catalán va a seguir siendo la patata caliente que va a tener que asumir el gobierno que llegue, que se imponga o que logre constituir el Ejecutivo, y ver cómo se plantea. Por un lado, si gana, digamos, el eje de la derecha, lo que viene es más confrontación y más choque de trenes. Si gana el gobierno, si gana Pedro Sánchez, se mantiene en el poder, veremos cómo es capaz de gestionar esta delgada
cuerda floja en la que un poco transita tratando de mantener el diálogo, pero enmarcándolo todo en el ámbito constitucional. Sí, bueno, no, nada que agregar. Yo estoy totalmente de acuerdo de que si se da el escenario una coalición de derecha, eso va a convertir el asunto catalán, o sea, lo va a llevar a la primera plana, ¿no? Eso se va a volver mucho más conflictivo que si tenemos un resultado que, bueno, que yo creo que es el más probable, una coalición de izquierda. Profesor, ¿algún comentario a la cuestión catalana? Bueno, yo creo que naturalmente ha influido mucho sobre el discurso, el diálogo político que nos trae a estas elecciones en España, y particularmente le dio aliento a los movimientos de ultraderecha, en el sentido de la unidad nacional, de rehusarse de romper, digamos, España como un país, de las amenazas que se perciben también con la inmigración. Así que le dio más aliento a estos movimientos de derecha para adquirir más poder, más influencia y posiblemente más votos. Estas no son las únicas elecciones que próximamente van a tener que lidiar los españoles. Están las elecciones europeas y, Alejandro, en las últimas horas hemos conocido que el Partido Popular ha incluido en sus listas, si bien en una posición no de las primeras, pero con opciones de poder llegar a la Eurocámara, a el padre de Leopoldo López, el prisionero político por excelencia, si se puede decir así, de Venezuela, que vive en Madrid, y él ha aceptado el reto. ¿Qué sentido tiene que un partido español recurra a una figura de un país latinoamericano tan relevante para incluirla en sus listas? ¿Qué nos dice eso? Bueno, ¿sabes? Para mí es por un lado una sorpresa y por otro lado algo que cuando yo me enteré me pareció sorpresivo, pero al mismo tiempo se entiende, ¿no? Él tiene muy fuertes vínculos con el Partido Popular, pues, ¿no? Él tiene también nacionalidad española, ¿no? Y en ese de lo sentido, contrario no podría ir en esas listas. Exacto, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces no tiene, en ese sentido, bueno, no, yo lo que me imagino es que la aspiración de él, pues, no es por supuesto, llevar el tema de Venezuela, ¿no? En general y de su hijo en particular, pues, a darle una tribuna mayor, pues, en esta institución, pues, ¿no? Pero aparte de eso, por el lado del Partido Popular sí no sabría responderte, ¿no? Cuál es el interés de ellos No, yo creo que la cuestión venezolana, se ha hablado sobre este tema largo y tendido, ¿no? En los últimos años. Venezuela es un tema de política doméstica en España actualmente. O sea, todos los partidos tienen una postura muy marcada sobre la cuestión venezolana, tanto por los vínculos históricos y culturales como por las implicaciones o supuestas vinculaciones de la izquierda del partido Podemos, ¿no? Este paso al frente del Partido Popular lo único que hace es hacer más explícito que la cuestión venezolana no es asuntos exteriores para Madrid, sino que es un asunto de política interna. No, y hay algo también el tema de la boliburguesía en España, es decir, los boliburgueses venezolanos, pues, no, la ¿Qué gente... palabra, cómo suaviza esa palabra a las personas que déjeme están explicar, boliburgueses se refiere a los empresarios que han buscado vínculos con el gobierno, ¿no? Para hacer grandes negocios normalmente, bueno, grandes negocios ilegales, pues, ¿no? Donde amasan grandes fortunas, ¿no? Hay una gran investigación en España, exacto, en el juzgado número 40, pero tendría que confirmarlo, pero una macro investigación que precisamente está buscando todos esos detalles para entender si es ilícito la llegada de esos patrimonios. Pero a los asuntos que ya mencionaste de por qué Venezuela es un asunto importante de política doméstica, también yo añadiría el tema de estos empresarios. En mi opinión, hay también mucho el aspecto personal, ¿no? Es el padre de López y claramente espera, si está elegido y puede funcionar como diputado europeo, de influir mucho sobre la percepción de lo que está pasando en Venezuela y facilitar, agilizar la liberación de su hijo. El análisis de nuestros comentaristas, analistas de la actualidad que hoy nos acompañan en este club de prensa. Vamos a hacer la primera pausa. Al volver, Nicaragua vuelve a la Organización de Estados Americanos. Hoy, sesión del Consejo Permanente. 2 sesiones consecutivas para entender qué pasa y cuál es la calidad de la democracia. Va a empezar el proceso de aplicación de la Carta. A esta hora llegan ya los embajadores de los diversos países que forman parte de este Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que hoy van a tener ese consejo, doble consejo permanente extraordinario para analizar la situación en Nicaragua. La presidencia del Consejo Permanente rotatoria está
ahora en Estados Unidos. Carlos Trujillo, su embajador, tiene una agenda muy clara. Particularmente esta administración ha elaborado lo que ha denominado como la política de la troika de la tiranía, que incluye presión a Cuba, presión a Venezuela, presión a Nicaragua. En ese Consejo Permanente se ha hablado con frecuencia de Venezuela y en el último mes, como decíamos al principio, ya llevamos 2 sesiones de un Consejo Permanente, algo que no es muy típico, Nicaragua. Y hoy vuelven y volverán a hablar. Alejandro, ¿qué rol puede jugar la Organización de Estados Americanos, teniendo en cuenta que está intentando mediar en el diálogo y al mismo tiempo diversos países están pidiendo la aplicación de la Carta? Sí, sí. Bueno, sabes que yo siento que hasta cierto punto, ¿no? la crisis en Nicaragua no ha recibido suficiente atención, pues, de los medios de comunicación, ¿no? O no tanto como yo creo que debería haber recibido, pues, ¿no? Y es una crisis, ¿sabes? Una crisis grave, ¿no? Estamos ahorita conmemorando ¿sabes? Hace un año exactamente estallaron las protestas en Nicaragua, ¿no? Y es importante recordar que el saldo de esas protestas fueron 500 manifestantes asesinados, más de 1000 encarcelados o desaparecidos, ¿no? Es una crisis que, a pesar de que no es tan grave como la de venezolana, comparte algunas similitudes, ¿no? Por ejemplo, la injerencia, pues, de cubanos y rusos, ¿no? En términos de entrenamiento a las fuerzas de seguridad. Tiene el aspecto del uso de grupos paramilitares y de fuerzas de seguridad para reprimir, ¿no? El diálogo como estrategia para ganar tiempo, ¿no? y perpetuarse el poder. Es decir, tiene algunas similitudes y bueno, yo creo que es bienvenida la atención, pues, ¿no? que reciba en la OEA, ¿no? esta crisis, ¿no? de que yo creo que merece mucha atención, pues. Sí, lo hablábamos en otras ocasiones aquí en el programa. La crisis nicaragüense quizá está un poco opacada por la situación en Venezuela, un país mucho más grande de población y de economía, pero desde luego que ha sido una crisis muy importante en Centroamérica y que merece muchísima atención. El tema de la OEA es sorprendente, como bien decías, que por un lado estén tratando la posible aplicación de la Carta Democrática y por otro lado sean los que estén empujando a esa mesa de negociación para tratar de acercar a las partes. Yo creo que en este sentido el gran impulsor es Estados Unidos, que ostenta la presidencia ahora mismo del organismo y que, como bien decías, pues, ha planteado que su objetivo en América Latina es claro, es la troika esta de la tiranía que habla Bolton y la administración, que es contra Venezuela, Nicaragua en este caso y Cuba. Las últimas grandes medidas aplicadas por Washington contra Venezuela realmente fueron dirigidas a Cuba como el gran sostén regional y queda pendiente la cuestión nicaragüense. Se han aplicado sanciones a algunos de los altos cargos, pero en ningún caso con la rotundidad y la contundencia que han llevado a cabo con Cuba o con Venezuela. Pero fíjense que precisamente las sanciones a Nicaragua han llevado al cierre o suspensión de actividades de uno de los bancos más relevantes del país. Esta semana anunciaban que cerraban debido a la presión que tienen por parte de las sanciones internacionales. En este caso, claro, a lo mejor al tratarse de una república más pequeña y con unas actividades mucho más reducidas, sí puede tener un impacto que Venezuela puede tener más capacidad de hacerle frente de alguna manera, profesor. Sí, bueno, yo pienso que lo que está pasando ahí, por lo general, también en otras partes del mundo, nos indica la dificultad de la intervención de la comunidad internacional efectivamente para solucionar estos problemas que duran desde bastante tiempo. La importancia de dar más importancia, más fuerza, más apoyo a la Organización de Estados Americanos, a Naciones Unidas, a la Unión Europea, que es un poco lo contrario de lo que está pasando. La Unión Europea está, digamos, casi para quebrarse en un cierto sentido por las presiones ultranacionalistas. Brexit está también debilitando la Unión Europea. Los asesores del presidente Trump, particularmente Bolton, no son muy en favor de estas organizaciones internacionales porque la ven como una manera de las naciones más pequeñas de oponerse a los intereses de los Estados Unidos. La OEA tiene una reputación de inefectividad en el pasado. Yo creo que esto nos demuestra
cuán importante es, al contrario, de apoyar a estas organizaciones, porque sin ellas, ¿cómo podríamos intervenir con una cierta legitimidad y con un apoyo, digamos, de tratados, de documentos como esta Carta de Derechos Humanos para América Latina? Pensemos en ciertos países en África, por ejemplo, Zimbabue, donde hubo un dictador para 47 años, y muchos otros países, la Guinea Ecuatorial, más o menos, lo mismo. Es esto uno de los problemas más grandes, en mi opinión, que tenemos hoy en día, y esperemos que la OEA actúe y tenga éxito para afirmarse, sea en Nicaragua que en Venezuela, y que le dé más importancia y más respeto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La cuestión ahora mismo es cómo se está resquebrajando el sistema multilateral, ¿no? En Estados Unidos y Europa, que eran los grandes garantes en este sentido. Por un lado, en Estados Unidos, porque el presidente Trump y asesores como John Bolton son unos explícitos críticos con estas instituciones, y por otro lado, en la Unión Europea, que las tensiones internas muestran que es incapaz de actuar de manera conjunta. Vimos lo que pasó en el caso de Venezuela, ¿no? Al tiempo que se prolongó hasta que fueron capaces de tratar de aglutinar una postura común. Yo creo que aquí Estados Unidos, creo que si pensase un poquito a medio plazo, serían conscientes de los límites de la postura individualista que ellos están tomando, y un claro ejemplo es cómo están implicándose de manera muy directa en un organismo como el Organismo de Estados Americanos, del que habían sido muy críticos en los últimos años, ¿no? Entonces es un poco sorprendente que por un lado planteen vamos por libre porque somos la mayor potencia económica del mundo, y por otro lado se den cuenta de la necesidad de recurrir a estas instituciones multilaterales para recabar una presión de la comunidad internacional. Fíjate que esto me recuerda a la figura, que en algunos casos ha sido polémica, del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Llegó con unas promesas y inmediatamente se destapó, mostró una defensa muy clara de determinados postulados democráticos y de crítica en contra de, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro y de determinados comportamientos de algunos gobiernos de América Latina. Algunos dijeron que eso estaba dividiendo a la Organización de Estados Americanos, otros vieron eso como un fortalecimiento de la institución, porque asumía un rol que hasta ahora había estado adormecido. ¿Crees que Almagro ha contribuido a las dos cosas al mismo tiempo? Yo creo que sí, que ha hecho ambas cosas a la vez, y como suele ocurrir cuando un pie va por un lado y otro va por el otro, a veces hay el riesgo de tropezar, ¿no? Creo que Almagro llegó, como tú dices, con unas intenciones muy claras y explícitas, pero la situación o la realidad política le llevó por otros derroteros, y ahora digamos que ve cómo es un poco sujeto a las tensiones de ambos lados, ¿no? Veremos, creo que la reelección es para este año o el próximo de Almagro. Veremos cómo se sitúan los posibles respaldos dentro de la institución una vez que se juzgue su mandato. Y también tenemos que tomar en cuenta cuán difícil fue su rol, su papel en todo eso, porque hubo un cambio dramático en las orientaciones políticas en América Latina misma. Hace solamente un par de años teníamos muchos gobiernos, digamos, de izquierda, de la Argentina, Brasil, Uruguay, etc. Y ahora ya están, digamos, en manos de la derecha, Brasil, Argentina, Chile, etc. Así que no es tan fácil mantener la unidad y una orientación clara y definitiva cuando se está verdaderamente invirtiendo, digamos, la situación política en todo un continente. Vamos a cambiar de asunto. En Francia, Emmanuel Macron intenta lidiar por enésima vez con la crisis de los chalecos amarillos, ese movimiento social que ha demostrado resistencia y persistencia en las calles de ciudades francesas, y particularmente en la capital, París, diciéndole al gobierno de Emmanuel Macron que no están de acuerdo, que hay que hacer reformas profundas y que sus políticas no responden a la percepción, la sensación de injusticia social, territorial y fiscal que hoy tienen y sufren, dice este movimiento, los franceses. Macron intentó hacerle frente con mano dura, luego con diálogo, pero parece que llegó tarde. Se han crecido los chalecos amarillos y en las últimas horas Emmanuel Macron ha salido con una propuesta, Alfonso, de rebaja de impuestos, y reconociendo que
hay que reflexionar, sí hay que rectificar cuando haga falta, pero no podemos cambiar ni dar un giro de 180 grados y que vuelve a ofrecer el diálogo y además algunas medidas que en unos meses atrás hubiesen sido impensables para lo que él propuso en su momento cuando su movimiento le llevó a los Campos Elíseos. Sí, Macron es como una fábula, ¿no?, de descubrir los límites del poder, ¿no? Llegó como la gran esperanza en la Unión Europea, que fuese capaz de conjugar una agenda reformista con un respeto por los derechos sociales, cuestiones de cambio climático, energía verde, y se ha enfrentado a un movimiento que desde el principio se le opuso de una manera frontal y violenta, ¿no? Algo que no se esperaba, que hubiese este tipo de disturbios. Recordemos las imágenes de París ardiendo, ¿no? No estamos hablando de una pequeña manifestación. Y no estamos hablando de Notre Dame. Exactamente. antes de que la catedral sufriese el incendio. Entonces, con Macron yo creo que es un termómetro interesante de hasta qué punto los nuevos líderes en Europa son capaces de llevar a cabo esta agenda reformista en la que trata de incluir avances avances sociales con reformas económicas para mantener un crecimiento sostenible, ¿no? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que Francia es un país muy difícil de gobernar, muy difícil de cambiar, de apaciguar, porque hay movimientos muy fuertes, particularmente en el campo laboral. Es uno de los pocos países europeos donde el horario de trabajo cada semana es de 35 horas, donde hay un número muy largo de días feriados que conservan, mismo si no tienen mucha religión, conservan todas las fiestas religiosas que mismo han sido eliminadas en Italia. Vale decir que para ellos el trabajo no es la prioridad. Es lo que está diciendo Macron mismo, que no trabajamos lo suficiente. Y es un país donde mismo la población apoya huelgas, que sea de los camioneros, de los estudiantes en la universidad, de los profesores en la escuela, de la policía. Es un país muy diferente claramente de los Estados Unidos, pero de muchos otros. Particularmente ese apoyo de la población normalmente a huelgas, en ese sentido de solidaridad para mejorar su salario, para mejorar su vida. Y como ya dije antes, tenemos cambios enormes en la manera de trabajar, de vivir, de tener carrera, de ganar, que impactan también a Francia y que tienen que ser admitidos y finalmente solucionados. Es esto un poco el dilema de Macron, que heredó un país a donde la gente tiene con mucho orgullo la impresión, el conocimiento de sus derechos, del derecho de una vida buena, de no trabajar mucho, de tener salarios excelentes y beneficios. El sistema de salud francés es verdaderamente de primera. Pero ahora esto está cambiando porque la tecnología lo cambia, no son los políticos, no son las orientaciones teóricas, es la tecnología que nos obliga a cambiar cómo vivimos. Y yo pienso que esto está jugando un papel muy importante en todo esto. Sí, bueno, yo creo que el mensaje de Macron fue bastante fuerte en el sentido de que no vamos simplemente a continuar las reformas, sino las vamos a profundizar, pues, ¿no? Y se refería, por supuesto, al recorte de impuestos, ¿no? Pero también a las reformas de descentralización, pues, ¿no? De darle más poder a las regiones para que no todo se decida desde París, ¿no? Y bueno, también el asunto que usted mencionó, profesor Viano, del trabajo, ¿no? De que Macron piensa que los franceses deben trabajar más. No mencionó ahora el tema de las 35 horas por semana, pero sí el del retiro, que creo que es a los 62 años, ¿no? De que él piensa, mencionó la posibilidad de extender eso, ¿no? Yo creo que, bueno, las protestas de los chalecos amarillos, las causas de fondo, ¿no? El alto desempleo, el bajo crecimiento económico, la profunda desigualdad que hay en Francia, ¿no? Siguen ahí y Macron está apostando a reformas estructurales, ¿no? Para lidiar, pues, ¿no? con estas cosas, con el objeto de dinamizar la economía y tratar de aumentar el crecimiento económico. Tienes razón, pero irónicamente apenas anunció, por ejemplo,
que bajarían los impuestos, pero los aumentarían para los ricos, particularmente herederos, etc. Naturalmente, toda esta clase de personas muy influyentes están empezando a quejarse. Así que ves un poco la dificultad que tenemos mismo en Estados Unidos de una reforma racional. Porque si le das algo a un grupo, tienes que quitárselo a un otro. El otro, naturalmente, particularmente si son influyentes y poderosos, pueden al final socavar lo que estás haciendo. En mi opinión, lo van a socavar, porque tienen una influencia enorme en Francia, que es un país muy centralizado, no solamente en el gobierno, pero también en todos los aspectos de la vida, intelectual, universitaria e industrial. Vamos a ir a la pausa. Antes, una información de última hora. El Departamento del Tesoro acaba de comunicar que sanciona al canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza. Lo incluye en la lista de personas que contribuyen con sus posiciones a menguar la democracia y los derechos humanos en Venezuela. En esa comunicación que se acaba de hacer pública y de la cual estamos aún leyendo esos detalles, se incluye a Jorge Arreaza, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Nicolás Maduro. Es una información en desarrollo, una información que se acaba de producir. En el Club de Prensa, echándole un vistazo a la actualidad, una actualidad que pasa también por Rusia, donde Vladimir Putin se ha reunido en las últimas horas con Kim Jong-un, en una reunión en la que, por lo que sabemos, tampoco ha salido nada, más bien buenas intenciones, voluntad de colaboración de Rusia para avanzar en ese proceso de desnuclearización. Y lo que sí hemos visto después es un Vladimir Putin, profesor, muy hábil, que por un lado ha dicho que está dispuesto a ayudar y que va a compartir la información de esa reunión con la inteligencia estadounidense, y que Donald Trump en las últimas horas esta mañana le ha recogido el guante y dice que es bienvenido si puede ayudar en ese proceso de desnuclearización. ¿Qué está pasando? Bueno, primero lo que está pasando es que Rusia quiere afirmarse nuevamente, es toda una campaña geoestratégica, como un poder mundial. Y por eso Putin aceptó de reunirse con Kim Jong-un. Y para Kim Jong-un la ventaja era de demostrar que tiene más amigos que Xi Jinping, que China, tiene también Rusia como su amigo, alguien que quiere protegerlo y trabajar con él. Así que estas son las dos premisas más importantes, que ambos triunfaron en un cierto sentido en demostrar esa nueva realidad. Y para Rusia también es manera de enviar un mensaje a Washington, que no es solamente Washington ahora que controla esa situación. Como siempre dijo Trump, yo voy a solucionar esto, yo voy a proponer, el mundo prácticamente tiene que hacer lo que yo voy a negociar. Al contrario, Putin dice, no eres el solo. Estamos nosotros, está China, está Estados Unidos, están otras naciones importantes en el mundo. Y tú tienes que relacionarte con nosotros. Y yo voy a ser el intermediario. Así que se dio el título de la persona que está manejando la negociación, que ahora está tomando el control de la negociación. Yo voy a decirte lo que Kim Jong-un quiere y después voy a traer tu mensaje a él, lo que afirma nuevamente un papel muy importante para Putin. Así que al final, aunque Trump lo aceptó, y se puede entender, primero porque tiene esta simpatía para Putin, segundo porque no tenía salida, tenía que hacerlo, no podía negarse. El verdadero triunfador son Putin y Kim Jong-un. Kim Jong-un ahora dice, yo no soy solamente protegido por China, pero también por Rusia, tenemos intereses comunes. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Esto es para Putin, le calza como anillo al dedo en términos de proyectarse como un jugador importante en un asunto geopolítico mundial clave, pues, ¿no? O sea, por ese lado. Y también estoy de acuerdo con el profesor Villano, es decir, la negociación fracasó porque Trump, la administración de Trump, sobreestimó su poder de hacer ceder a Kim lo que ellos querían que se diera, pues, ¿no? Yo creo que nunca hubo una intención real, ¿no? Eso se demuestra a lo largo de los últimos años, las últimas décadas, ¿no? De Corea del Norte de ceder en términos de desarme nuclear considerablemente, pues, ¿no? Y bueno, Kim está un poco frustrado también con eso, ¿no? Quiere mandarle mensaje a Estados Unidos de que ustedes no son los únicos en el tablero de negociación.
También hay que tomar en cuenta que Kim pasó 6 años sin salir de su país. En el último año ha salido 5 veces, se ha reunido con el presidente de China, con el de Corea del Sur, 2 veces con Trump, ¿no? Por el lado de Kim también podría haber un interés de ayuda económica de Rusia, pues, ¿no? Que se suma a este mensaje, pues, de mandarle a Estados Unidos un mensaje de que hay muchos actores en el tablero de negociación que no son ellos solos. Sí, aquí la cuestión que más sorprende una vez más es la habilidad y la maestría de Putin para convertirse en un actor político fundamental cuando recordemos que la economía rusa pues ha perdido peso de manera sustancial. Parece increíble que un país con la economía rusa, que no sé exactamente en qué rango está a nivel mundial, pero desde luego no está entre las primeras potencias ni muchísimo menos, sea capaz de doblegar o de marcar el ritmo de las negociaciones en un asunto de esta importancia. Y lo que es más sorprendente también es casi el sarcasmo de Putin a la hora de establecerse a sí mismo como árbitro, ¿no? Si me lo permiten, yo seré un poco el que actúe aquí como intermediario, ¿no? Yo creo que deja un poco no en ridículo, pero sí pone un poco a las claras la falta de experiencia de la administración Trump a la hora de lidiar con estos asuntos, ¿no? Y eleva la estatura política de un personaje como Vladimir Putin, ¿no? Para mí es muy peligroso lo que está pasando, porque por la ineficiencia, la incapacidad de Trump, ¿qué está pasando? Que la coalición entre Rusia, China, Corea del Norte se está solidificando, se está haciendo más profunda y más importante. Es lo que China quiere, de echar a los Estados Unidos de esta área, de dominar Asia, particularmente el mar. Vimos que intentaron de abordar a una nave francesa que pasó por Taiwán ayer, diciendo, esas son nuestras aguas, ustedes no pueden pasar por Taiwán sin nuestro permiso, para decir que esto le da a China, Rusia y Corea del Norte más poder en echar a los Estados Unidos, lo que claro quiere Kim Jong-un, que se vayan los norteamericanos de Corea del Sur. Pues precisamente en este sentido nos queda poco tiempo, profesor, pero hoy en China, en Beijing, Xi Jinping va a presentar su iniciativa de la nueva ruta internacional o iniciativa internacional de la ruta de la seda, que pretende, concebida en el 2013 y con muchas dudas entonces, que se ha ido expandiendo, solidificando. Poquito a poquito ha conseguido ya ir creando esos lazos que pretende crear toda una red internacional de puertos, infraestructuras y rutas para que China acabe controlando gran parte del comercio internacional. Es preocupante, ¿eh? Claro que sí, porque China se está afirmando como los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, vale decir, el país más importante, el país del futuro, de la nueva tecnología, 5G, y de toda esta infraestructura en la cual los Estados Unidos tienen nada. El presidente habló de gastar billones en infraestructura en Estados Unidos, no se ha gastado nada, mientras que China ha inaugurado solamente para el nuevo año, este año, 10 líneas más de trenes a alta velocidad. Y hoy puede enviar un tren de Beijing a Londres sin cambiar. Vale decir que tienen ahora más y más este acceso al mundo con tecnología, sea de tierra, trenes, carreteras y aviones. Sí, solo mencionar que en esta cumbre, para ver la importancia y la repercusión, asistieron Vladimir Putin, el presidente ruso, el primer ministro griego Alexis Tsipras, el primer ministro italiano Giuseppe Conte, el presidente egipcio Sisi y desde Latinoamérica estaba presente Sebastián Piñera, el presidente chileno. Esto da una imagen, o es un reflejo de la importancia y de la magnitud de China, como decía el profesor, como la gran potencia económica en las próximas décadas, ¿no? Alejandro, 10 segundos. Sí, bueno, no, a mí me parece en teoría positivo de que los chinos hayan respondido un poco a las críticas en cuanto a estándares internacionales de inversión, transparencia, financiamiento sostenible, ¿no? Ahora, va eso a ocurrir en la realidad, es decir, todas estas críticas sobre las trampas de la deuda en la que China atrapa a muchos países, ¿no? Las cuestiones del medio ambiente, ¿no? De que no se respetan ciertos estándares para proteger el medio ambiente en estos préstamos, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso ocurre. Yo sí tengo mis dudas, ¿no? De que eso... loco.
Últimos minutos del programa para conocer la mala semana. ¿Quién se la dan, Alejandro? Sí, bueno, al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ¿no? que bueno, ha sido justamente criticado por los demócratas por tener una interpretación del reporte de Mueller de básicamente exonerar pues, a Trump del asunto de obstrucción de justicia, en específico indicar que Mueller, su propósito no era dejar que el Congreso resolviera este asunto, y esto fue desmentido por el reporte mismo, ¿no? Se acaba de conocer que ahora va a tener que enfrentar al Congreso en una audiencia, y bueno, yo creo que esa es una mala noticia para él. Alfonso. Irán. A principios de semana Estados Unidos anunció que ponía fin a las exenciones a la compra de petróleo iraní, y este endurecimiento, esta nueva sanción, digamos, al régimen de Teherán, lo que hace es presionar aún más la maltrecha economía iraní. Profesor. Francia, Macron, primero por las consecuencias del incendio de Notre Dame, que representa para los franceses algo sumamente sagrado para su historia y su tradición. Segundo, por las continuas protestas de los chalecos amarillos, 23 semanas ahora cada sábado, y los problemas que está encontrando en el país, particularmente en el sector económico y de huelgas. Es curioso porque la crisis del incendio de Notre Dame podría haber representado una oportunidad para Macron para liderar frente a una catástrofe nacional un proceso de recuperación, cuando sobre todo él no tenía una responsabilidad directa sobre esa gestión. Y los chalecos amarillos y otras crisis han acabado opacando y aparcando esa posibilidad, ¿verdad? Bueno, él intentó, cuando se presentó ahí a Notre Dame, apenas ocurrió el incendio, pero las otras cuestiones son tan fuertes porque impactan mucho la economía, el bolsillo, las jubilaciones, etcétera, que no se podían evitar. La mala semana, ¿a quién se la dan? A Irán, a William Barr, el fiscal general, y a Emmanuel Macron y a los franceses. Esta mala semana de nuestros analistas. Gracias por habernos acompañado, por los comentarios, para que nos ayuden a comprender la actualidad. Y a ustedes cerramos la semana agradeciéndoles que nos acompañen siempre fieles a su canal, el canal de las Américas, en este programa Club de Prensa, donde escuchamos la voz de los analistas en Washington. Volvemos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias por la generosidad de su tiempo.